Capítulo 20, versículos del 1 al 16. Si me sigue ahí con su vista, por favor, dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, aquí tenemos la parábola de los obreros en la viña, y encontramos varias cosas que a mí me impactan, y cómo el Señor Jesús relata esta parábola con detenimiento, y Mateo alcanza a través del Espíritu Santo y su inspiración escribir todo este detalle acerca de esta parábola, lo que está sucediendo. Hay un señor, un padre de familia, que necesita contratar obreros para su viña. De tal manera que sale más o menos por ahí en la mañana, a las 6 de la mañana, y encuentra a unas personas, y dice la Biblia: y habiendo convenido, en el versículo 2, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario, estuvimos viendo un poquito acerca de esto, de cómo un denario, un talento se compone de aproximadamente 6,000 denarios. Pero el trabajo de un día era un buen pago, lo que era un denario. No era ni muy ni tan. Entonces ese era el pago por día que convino este hombre de esta viña. Versículo 3 dice: saliendo cerca de la hora tercera. De tal manera que si tenemos que el día comienza a las 6, más o menos a las 9 del día, de la mañana, encuentra a otros que estaban, dice ahí, desocupados. Y esto nos enseña otra cosa. Encontramos de que el estar desocupados para el hombre no es bueno. El estar desocupados nos trae en ocasiones aún problemas en nuestra vida cristiana. En estos días muchos van a estar desocupados, y yo creo que de la misma manera que el señor de la viña, él anda caminando y llega a un lugar y ve a algunas personas y dice: hey, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate, haz algo. Y después va a otro lugar y llega a la plaza, y él va a donde yo estoy. Nuestro Dios es quien va y sabe dónde nosotros estamos, y él llega y me encuentra en la plaza. Y estando ahí en la plaza me dice: hey, ¿qué estás haciendo? Pues no estoy haciendo nada. ¿Y por qué no te pones a hacer algo? Pues no puedo hacer nada porque nadie me ha contratado. Si nadie llega, entonces nadie me va a contratar. Y a veces nosotros ponemos ese tipo de excusas de decir: pues nadie ha venido a mi casa y me ha dicho: ¿quieres trabajar para mí? Y me ha llevado y me ha contratado.
Estos hombres, sí, estaban ahí en la plaza buscando trabajo, pero Dios es quien nos encuentra en el lugar en donde nosotros estamos. Y hermano, ¿qué hay en estos días? Quizás vas a estar en la plaza, quizás vas a estar ahí en el parque, quizás vas a estar ahí en tu casa desocupado. Yo creo que es tiempo de hacer algo. Yo creo que es tiempo de hacer más y orar más al Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que tienes para mí durante este tiempo de contingencia? ¿Qué es lo que tienes para mí durante este tiempo difícil? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Creo que nos estamos poniendo muy nerviosos al meternos en tantos lugares y noticias y Facebook y siendo bombardeados por todos lados, en donde no tomamos un tiempo para ver lo que sí tenemos. Tenemos un hogar, tenemos nuestra familia, tenemos a nuestros hijos. Y nuestros hijos estando ahí en casa, ahora en estas 2, 3, 4 semanas, podemos nosotros quizás pasar un mejor tiempo con ellos, tomar tiempo para invertir en ellos y disfrutarlos un poquito más, porque el trabajo absorbe, la escuela absorbe, el mundo absorbe. ¿Y qué tal si el Señor llega allá a la plaza y dice: hey, yo tengo un trabajo para ti? Y Él llega hasta donde yo estoy y yo puedo decirle: ok, ¿qué es lo que tienes para mí? No estés desocupado. Después, versículo 4 dice: y también vosotros, y les voy a dar lo que sea justo. En el versículo 5, nuevamente, más o menos a mediodía, a la hora sexta y a las 3 de la tarde, vuelve a hacer lo mismo. Y saliendo a la hora 11, más o menos a las 5 de la tarde, había una hora solamente de sol, y habla con unos ahí y les dice: ¿por qué estáis aquí? ¿Qué dice? Todo el día desocupados. Los que estaban ahí en la mañana, a las 6 de la mañana y a mediodía, no llevaban todo el día desocupados. Pero hay algunos que ya pasó todo el día y hemos estado desocupados. Y les dice: ¿por qué están acá desocupados? Ellos responden, versículo 7: nadie nos ha contratado. Y él dice: ok, pues vengan a la viña, trabajen y les voy a dar lo que sea justo. Cuando estos hombres llegan ahí y empiezan a trabajar en la viña del Señor, ellos se dan cuenta de que hay otras personas ya trabajando ahí. Tenemos un sentido de compañerismo, de el hombre está hecho para socializar. Muy pocos quieren estar solos y muy pocos quieren estar aislados. Nos gusta socializar, nos gusta estar con alguien más. La Biblia dice que creó al hombre y dijo: bueno, pues no es tan bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Y gracias a Dios por la ayuda idónea. Y entonces le dice: ok, ya estás tú, Adán, ya estás tú, Eva. Pero ¿saben qué? No solo es una plática entre ustedes dos, es una plática entre ustedes dos y yo. Porque nuestra comunión no solamente depende con la comunión que nosotros tenemos con los hombres, nuestra comunión, la mejor comunión, depende de la que nosotros tenemos con Dios. Y Dios quería pasar tiempo con nosotros aun cuando nosotros no merecemos. No merecemos el pasar tiempo con Dios. No merecemos el poder hablar con el Creador. No merecemos el pedirle y rogarle y suplicarle. Pero gracias a Dios que podemos nosotros pasar tiempo con Dios. Y Dios nos creó así, con este hueco en nuestro corazón, de un sentido de que necesitamos de Dios. Hay algo aquí que necesitamos de platicar con el Creador. Cuando platicamos entre nosotros nos metemos en problemas. Cuando platicamos con el Creador nos salimos de problemas y nos ayuda el platicar con el Creador, nos da dirección, nos ayuda. Entonces aquí están ellos y están platicando entre unos y entre otros, y le dice uno: ¿y tú a qué horas llegaste? Y le dice: no, pues yo llegué a las 3 de la tarde. ¿Y cuánto te va a pagar el jefe? No, pues me dijo que un denario. ¿Un denario? Y entonces empezaron ahí a platicar todos. Unos pensaban
los que llegaron al principio del día se comenzaron a dar cuenta de que a los que les iban a pagar allá y les comenzaron a pagar a las 5 de la tarde, ellos dijeron, bueno, a nosotros entonces nos va a ir mejor. Y dice la Biblia, versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo, muy posiblemente a las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, y le dijo a su mayordomo. El señor no pagó directamente, sino tenía alguien que lo hiciera. Y aquí nos habla un poquito acerca de delegar. Y entonces este mayordomo comienza a pagar a los obreros que estaban ahí trabajando. Y comienza entonces con el último, versículo 9 dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 reciben entonces un denario. Versículo 10, al venir también los primeros comenzaron a venir, los de las 5 de la tarde, y luego los de las 3, los de las 12, los de las 9, los de las 6 de la mañana, dijeron, nos la hemos pasado aquí trabajando todo el día. Y dice, al venir también los primeros, habiendo trabajado todo ese día, dice, pensaron que habían de recibir más. Y ahí es cuando nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas cuando comenzamos a suponer. Nos metemos en problemas cuando comenzamos a suponer y empezamos a decir, ok, si los que llegan a las 5 de la tarde reciben un denario, trabajan 1 hora, nosotros trabajamos 12, entonces nos merecemos 12 denarios. El Señor ya había decidido con ellos cuánto iban a ganar. Y dice con ellos que se acaban de enojar y que se acaban de murmurar. Y vemos algunas cosas acá que tenían una queja en el versículo 11, porque cuando reciben un denario comienzan a murmurar contra el padre de familia. Qué mal agradecidos somos a veces nosotros, que habiendo nosotros sido contratados, habiendo nosotros sido salvos, no teníamos trabajo, no teníamos salvación, ahora pensamos que está bien quejarnos contra Dios. Pensamos que está bien hablar con Dios y decirle, oye, no estoy contento con esto. Y Dios dice, hey, pero yo te encontré, yo fui a buscarte, a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo es que te estás tú quejando? Bueno, es que tengo mis pensamientos y esta es mi conclusión. Mi conclusión es que yo merezco más. Mi conclusión es que no me has dado lo suficiente. Mi conclusión es que he trabajado 12 horas y solamente me estás dando esto tan poquito. Y se nos hace a veces ya poquito porque lo estoy comparando con alguien más. Y nos comenzamos a quejar contra Dios. Y estos empezaron a quejar y diciendo en el versículo 12, estos postreros han trabajado 1 sola hora. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Imagínate estos hombres hablando y diciendo, ¿qué no sabes que estaba haciendo calor? ¿Qué no sabes que fue mucha carga durante todo el día? Y él entonces responde, amigo, no te hago agravio. Normalmente a un siervo no se le llamaba amigo, pero el Señor de este lugar le decide llamar amigo. Y gracias a Dios que nosotros somos sus amigos, porque cuando nosotros nos comenzamos a quejar y simplemente Él me ve a mí como siervo, ya me hubiera terminado, ya me hubiera corrido, ya me hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahora no te doy nada por estarte quejando. Pero Él tiene misericordia y Él tiene paciencia hacia con nosotros y Él dice, ¿sabes qué? No te enojes, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete rápido porque me estás haciendo enojar, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y aquí nos habla acerca de la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna y aquellos que quizá pudiéramos nosotros ver y aún decir, bueno, ¿por qué a él también le das
lo mismo que a mí, la misma vida eterna. ¿Sabes? Dios es misericordioso y Dios no nos va a dar más y Dios no nos va a dar menos. Dios nos va a dar por igual. La primera cosa que nosotros podemos ver aquí acerca de este Señor de la viña, podemos ver nosotros su soberanía. Dice acá en el versículo 10, dice, versículo 12, en estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el dolor del día, y se están quejando. Y les contesta, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Él decide la forma y la manera de la salvación. La soberanía de Dios es que Él desde el principio, Él sabía lo que Él iba a hacer. Y Él sabía exactamente lo que Él nos iba a dar a cada uno de nosotros. Nosotros hemos convenido que el pago ha sido el mismo, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. No hay de ninguna manera que nosotros nos podamos comparar con alguien más y poderle decirle al Señor: Señor, pero ¿por qué a Él le das más? ¿Por qué a Él le va mejor? ¿Y por qué a mí no tan bien? Y Él me viene y me recuerda: ¿sabes qué? Tú también tienes vida eterna. Lo que nosotros debemos de recordar es que el pago o la recompensa al final del día no es si yo he pasado más tiempo, menos tiempo, más calor, menos calor, más dolor, menos dolor, más sufrimiento, menos sufrimiento, sino aquí lo que importa es el pago y la recompensa que nosotros tenemos de parte de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en ese pago y en esa recompensa, se nos va a olvidar de qué tan importantes nosotros somos. Se nos va a olvidar si me fue bien o me fue mal. Se nos va a olvidar de si trabajé mucho o no trabajé mucho. Pablo dice, si vamos ahí por favor a Filipenses, y dice acá en el versículo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, a la recompensa, al galardón, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo, va a estar difícil. Va a haber dificultades y van a haber problemas, pero tenemos un Dios soberano que Él decide darme lo que es justo. Y a veces nosotros pensaríamos, bueno, Dios me está tratando de una manera justa. No, Él es soberano y Él es justo y Él es bueno. Y si yo pongo mi mirada en la recompensa y en el galardón, no importando lo que el sufrimiento quizás, no importando lo que pasa en este mundo, hermano, recuerda que hay una recompensa. Recuerda que hay un galardón. Recuerda que hay una vida eterna. Dice la Biblia que la gloria venidera no es comparable con lo que nos pase aquí, con las aflicciones del tiempo presente. No se compara su amor y lo que Dios me da. No solamente vemos la soberanía de Dios, en donde Dios dice, yo hago lo que quiero, y hay que agradecer realmente que Él hace lo que quiere, porque en ocasiones como Job podemos decir esto es injusto, pero debemos de recordar la soberanía de Dios. En su soberanía Él no pierde su amor hacia con nosotros. Él simplemente decide de una manera diferente para con uno como para otro. Número 2, también vemos la bondad de Dios. La bondad de Dios. Habla con este hombre y le dice, versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío.
Nuevamente la soberanía de Dios. Él puede hacer lo que Él quiere con lo que Él tiene. Versículo 15. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Tienes envidia porque yo soy bueno. Vemos la bondad de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando creó Dios todas las cosas, vio Él que todo era bueno. Nosotros podemos recordar una y otra vez que Dios es absolutamente, increíblemente bueno. No hay imperfección en Él, no hay maldad en Él, no hay nada que nosotros podamos poner alguna tacha. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, Él nos dejó pisadas que nosotros debemos de seguirle a Él, pero aún así con lo que Él hizo no encontramos en Él nada malo, de tal manera que encontramos que Él es absolutamente bueno. ¿Y cómo Dios me muestra que Él es bueno? Bueno, Él me muestra que Él es bueno en Juan capítulo 3, versículo 16. Vean lo que dice ahí. Ya lo sabemos y lo podemos recitar, pero vean lo que dice ahí Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tenemos un Dios que es bueno. Tenemos un Dios que es bueno, que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean lo que dice la Biblia, Romanos 5, comenzando en el versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por él. Bueno, no hay nada de bueno en nosotros, amén. Nada, absolutamente nada. Sí, dice la Biblia, raro que, dice, apenas morirá alguno por un justo. Raro que apenas alguien dé su vida por un justo, por alguien bueno. Pero si nosotros conociéramos a alguien malo y nos pidieran que diéramos nuestra vida por él, diríamos no, absolutamente no. Él me robó, él me habló feo, él me dijo cosas malas, él me insultó, que muera en la horca. Y nuestra actitud para ellos siempre va a ser una actitud negativa. Y dice la Biblia que mas Dios muestra su amor. ¿Por qué? Porque aunque no lo merecemos, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es bueno, Él es amor, Él es cuando Él nos dio a nosotros vida, y cuando Él murió por nosotros, no había ninguna razón para que Él muriera por nosotros, y wow, Él aún así lo hizo por nosotros. Encontramos que Él es bueno y le dice, mira, no tengas envidia porque yo soy bueno. Qué bueno que nosotros decir, ok, yo quiero ser como Él en para con otros. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo soy bueno? No soy tan bueno, pero puedo ver su bondad de Él para conmigo y tratar de imitarla. Versículo 16 dice, Mateo 20, 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos fueron llamados, muchos fueron invitados, muchos se les hizo la invitación. Ahora está hablando acerca de una invitación que se hizo para trabajar a una su viña, pero no todos quisieron aceptar esa invitación. Pero a los que se nos hizo la invitación
y aceptamos, podemos darnos cuenta de que en esto, y es mi último punto número 3, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, muchos fueron llamados. Pudiéramos nosotros aún decir, todos fueron llamados. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo, porque de tal manera todo el mundo, no solamente a un país o a un lugar, sino Dios amó a todo el mundo. Su misericordia es grande, su gracia es grande. Nosotros no merecíamos parte de su misericordia y de su gracia, pero Él, gracias a Dios, Él nos la dio. Esos son gatos, amén. Ok, ¿por qué también su gracia? Porque la gracia de Dios nos habla acerca de que Él nos da algo que nosotros no merecemos. Él nos da a nosotros la vida eterna. Él nos da a nosotros de su amor que no merecemos. Él nos da a nosotros de su compañerismo que ya lo mencionamos. Él nos da a nosotros de cada una de las bendiciones cuando nosotros obedecemos su plan perfecto. Él nos da a cada uno de nosotros su voluntad para que nosotros la podamos seguir y recibir con ella bendición. Él nos da de su oído para que nosotros podamos suplicar y podamos orar en tiempo de angustia. De sus riquezas que están allá en gloria cuando nosotros que somos. Él nos da de su amor cuando nosotros nos sentimos solos y desamparados. Él nos da a cada uno de nosotros aceptación cuando nosotros nos sentimos rechazados por este mundo. Él nos da a cada uno de nosotros tiempo, aun cuando nosotros no le damos a Él tiempo. Él nos da una y otra cosa a pesar de lo que nosotros somos. Él tiene gracia y misericordia para cada uno de nosotros. Y si muchos fueron llamados y pocos los escogidos, si hay algo que nosotros podemos aprender de este Señor, es que nosotros igual podamos salir de esa viña, de ese lugar hermoso, podamos ir a las plazas, podamos ir a los valles, podamos ir a los lugares, aquellos lugares en donde está la gente y hacerles la misma invitación. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos sin precedente. Pudiera yo decir aún extraordinarios. Y debemos nosotros de aprovechar esta oportunidad para ir con la gente, para platicar con la gente, tomar un tiempo con ellos y decir, hey, está difícil, ¿verdad? Van a decir que sí, ok. ¿Y qué si a ti te toca? La gente está pensando ahorita, ¿qué tal si me toca a mí? Ok, ¿qué tal si a ti te toca? No, pues no sé lo que va a pasar. ¿Sabes? Si a mí me toca, yo sé lo que va a pasar. Yo tengo vida eterna. Y podemos hablar, comenzar a abrir, a tomar eso como un punto de partida para compartirles, explicarles y decir, ¿sabes qué? En Cristo no hay temor. En Cristo hay vida eterna. En Cristo hay salvación. Y Él está extendiendo su gracia en este momento para contigo, para que tú le puedas aceptar, creer en Él, pedir perdón. Toma, hermano, este tiempo para llevar a muchos que pudieran ser llamados. No todos van a aceptar, pero toma este tiempo para llevar también el evangelio de su palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias te damos por tu soberanía. Te damos gracias por tu bondad y por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia y por tu perdón y lo que haces en nuestras vidas.